A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a analizar hoy día la situación que se está produciendo en Europa, particularmente en Italia, a raíz de la formación del nuevo gobierno italiano que aparentemente va a producirse en los próximos días. El presidente Mattarella ha aceptado el nombre del abogado Conte para que se haga cargo de la formación del gobierno a propuesta del Partido 5 Estrellas y de la Lega Nord, que en una alianza un poco antinatural han logrado formar una mayoría que permitiría la formación de este gobierno. Hace 2 meses se celebraron las elecciones, el 4 de marzo. El resultado de las elecciones fue un resultado bastante fraccionado. Los partidos de la derecha italiana obtuvieron alrededor del 37% de los votos. 5 Estrellas obtuvo el 32%, siendo un partido de varias organizaciones de izquierda y de centro izquierda que se agrupan alrededor del proyecto que hace algunos años formuló el comediante Grillo, por eso su apelativo de grillistas, y el Partido Demócrata, que obtuvo el 17% de los votos. Estos resultados de las elecciones en Italia son resultados que coinciden con algunas otras elecciones europeas en cuanto al aparecimiento de grupos antisistema, euroescépticos muchos de ellos, que se están presentando como alternativa a entidades políticas de larga historia, en el caso italiano el Partido Socialista, el mismo Partido Comunista, el Partido Demócrata, que poco a poco han ido perdiendo su base electoral y su base política, en cierta forma por, llamémosle, las decepciones que las diversas sociedades han ido experimentando con relación sobre todo a los temas económicos y al tema de la migración, que para los países del sur de Europa han significado ciertamente una carga importante y un problema social importante, porque han sido los primeros receptores de esta migración proveniente del norte de África por una parte, de Siria por otra y de Afganistán por otra. Para analizar este tema contamos con la presencia valiosísima de Enza Franca, amiga de muchos años, profesora de Arte y Comunicación en la Universidad Salesiana, con una trayectoria diplomática también importante y obviamente muy conocedora de la realidad política de su país. Enza, bienvenida. Vamos a analizar este complicado tema. Muchas gracias. Quería solo precisar que mi apellido es Bosetti, Enza Franca Bosetti. Bosetti, sí, perdón. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy docente, como usted ha dicho, de Arte y Comunicación en la carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana de la sede de Quito. Pero soy italiana y claramente en estos días estoy un poco preocupada para lo que está aconteciendo en mi país.
una preocupación para un gobierno que surgió de una forma, después de más de 80 días de discusiones, como tú has dicho claramente, teníamos una coalición de derecha, de centro derecha, que unía 3 partidos, la Lega Nord, Forza Italia, il partito di Berlusconi, e Fratelli d'Italia, más de derecha. Ma chi ganó en esta coalición fue la Lega Nord, e dalas proyecciones que tenemos y de las últimas elecciones a nivel regionales, está continuando a avanzar la Lega Nord. Creciendo. Está creciendo. Y del otro lado, con el 32%, un poco más del 32%, estaba el Movimiento 5 Estrellas. El Movimiento 5 Estrellas es un movimiento que es un populismo, vamos a decir, en pocas palabras, que reúne todas las personas que no que se sienten víctimas de las instituciones, de la crisis económica, que se sienten inseguras para la presencia de una fuerte emigración, que se siente insegura para la cuestión del terrorismo, a pesar que gracias a Dios Italia no tuve atentados, más todos, y sobre todo la desocupación. Tenemos un nivel de desocupación del 11%, pero sobre todo una desocupación más fuerte en los jóvenes, en el sur Italia. Tú sabes que tenemos una división bastante fuerte entre el norte y el sur Italia. Ese movimiento por eso reúne todos los italianos y reúne una parte de la izquierda, de la persona que normalmente daban sus votos al Partido Demócrata, que están decepcionados de un partido que para responder a los pedidos de la Unión Europea tuve que pedir sacrificios al pueblo italiano, que de una forma y de la otra ha perdido el diálogo con la base. Se perdió el diálogo con la base. Y todo esto ha llevado a una victoria del Movimiento 5 Estrellas. Pasaron más de 80 días tentando una coaliciones. En un primer momento también el Partido Demócrata le fue pedido de sentarse a la mesa con el Movimiento 5 Estrellas, ma no fue posible un diálogo. El Partido Demócrata, ¿crees tú que está apostando a la inestabilidad de la alianza? Sí, ¿Sí? Yo creo que sí. Como está apostando a la estabilidad de la alianza también Berlusconi, el partido de Fratelli d'Italia, porque claramente son 2 partidos, lo de la Liga y lo de la Liga Nord, anzi Liga, perché non si chiama más Liga Nord, Liga e il Movimento 5 Estrellas, que salen, como tú has dicho claramente, que sale de las tradiciones partidarias, son movimientos nuevos que no tienen experiencia, la Liga un poco, porque participó al gobierno de Berlusconi con algunos ministros. Pero no tuvieron una experiencia en prima persona de gobierno. El Movimiento 5 Estrellas nunca. Por eso sabemos que son 2 movimientos críticos con la Europa. Esto nos está creando bastante problema. Y le han hecho un contrato
En este contrato, a mi parecer, tuve una prevalencia de la Liga, del programa de la Liga. Y de todas formas es un contrato que ya está creando mucha duda porque estamos uniendo in italiano si dice reddito della cittadinanza, ossia un apoyo al ciudadano que no está encontrando una renta al ciudadano que no desempleado, que puede ganar, si es soltero, puede recibir como casi poco más de 700 euros mensuales, y si tiene una familia con 2 hijos puede llegar a 1.640 euros mensuales. Y esto es durante 2 años. Durante 2 años le pueden ofrecer o sea, él puede rechazar para 2 veces un trabajo que le van a ofrecer, pero el tercero tiene que aceptarlo. Ahora, en una situación como el sur Italia, es difícil que una persona va a recibir 3 propuestas de trabajo. En este momento va a ser muy difícil. Por eso que mucha gente dice, bueno, hay personas que se van a quedar en la casa sin hacer nada y ganando 1.640 euros, que es un salario bastante importante. Si pensamos que hay personas con PhD en las universidades como administrativo que ganan 1.500 euros mensuales. Dal otro lado, si tenemos esta política, también en el programa tenemos la flat tax. La flat tax es una disminución de los impuestos para las personas que tienen más ingresos. O sea, flat tax sería un impuesto plano. Un impuesto plano para todos. Para todos. Que tú ganas 15.000 euros al año. O ne gana 100.000, paga lo mismo a la misma. Parece un poco contradictorio con una plataforma de izquierda, ¿no? Exactamente, bastante, sí, pero esta estaba en el programa de la Lega. Por eso se ha unido un programa de la derecha que quiere, sobre todo, apoyar la industria, los empresarios del norte de Italia. Quiere dar más posibilidad a la pequeña y a la media industria, empresa del norte de Italia, se une con una política que era dirigida al sur Italia ed era más de izquierda. ¿Esto qué significa? Bueno, solo con la flat tax han hecho un cálculo, esto es un cálculo de un experto del Instituto de la Escuela Superior de Sant'Anna, que vamos a tener menos 50 millardos de euros. De ingreso. De ingreso. En todos el programa, se van a aplicar los dos, tenemos un costo de 129 millardos de A ver, euros. déjame ver si te entiendo. Con la flat tax, La disminución de ingresos, con los más bonos, el aumento de los subsidios. Lleva a un déficit de un costo de 129 millardos, más o menos. Y al momento entiendo que Italia mantiene una deuda con la Comunidad Europea del orden de los 250.000 millones de euros. Tenemos, sí, una deuda bastante elevada. Pocos días atrás la Unión Europea estaba diciendo que nuestro déficit había bajado y que estábamos en el buen camino prácticamente, pero claramente la situación puede cambiar y si no vamos a respetar los tratados de la Unión Europea, se va a crear una situación bastante compleja. En este momento la preocupación de la Unión Europea justamente no es tanto
il primer ministro, che è Giuseppe Conte, è un giurista, è un docente dell'Università di Florencia, non fue eletto, non è una persona elegida por el pueblo, a pesar que el movimiento de Cinco Estrellas dice que sí, porque dice que hacía parte del movimiento, pero non è un político, no, è un tecnico, por eso tenemos otras contradicciones. La Liga, el movimiento Cinco Estrellas se colocaron en contra de un gobierno técnico y al mismo tiempo colocan un técnico. Tenemos el nombramiento de un técnico. Un técnico preparado, una persona que dice que él tiene un corazón de izquierda, pero la preocupación de Europa, yo creo de todos, es el ministro de la Economía. En ese momento se habla mucho del nombramiento como ministro de la Economía de un grande economista italiano, que se llama Paolo Savona, mas è una persona che sta criticando mucho la politica europea e che habla de plano B para salir dall'euro, dall'economia dell'euro. Y obviamente un retiro de Italia en efecto, vendría a ser un retiro de la comunidad, porque salirse del euro... Il peligro esiste, però a pesar que Giuseppe Conte ayer fue muy interesante, después de casi 2 horas de reuniones con el presidente Mattarella, cambió su discurso probabilmente e reforzó, o sea, dio tranquilidad sobre el contrato, o sea, los acuerdos europeos, diciendo que Italia va a respetar los aliados europeos. Pero ha dicho una cosa interesante también, él es abogado, él habló, yo voy a ser el abogado del pueblo italiano. Ahora, hay que pensar que parece casi que los italianos tienen que ser defendidos en contra de quién, en contra de la Europa, en contra de las instituciones italianas, de la misma institución italiana, cuando estos tendrían que representar el pueblo italiano, son órganos de representancia del pueblo italiano. Por eso è una declarazione bastante populista esta también. Si da un lado nos dice, nos asegura, no somos europeos, vamos a mantener nuestras responsabilidades con Europa, dall'altro lado tiene esta frase, yo voy a ser el abogado del pueblo, voy a defender come avvocato il pueblo italiano. Ossia, lo defiende contro chi? ¿Contra quién? La otra cosa è justamente la presencia di un economista, di un ministro dell'economia che va a salir in estos días su libro, su último libro, su última publicazione, donde tiene una critica bastante fuerte al sistema europeo. Y él es el que va probablemente a ser ministro de Economía. Sí, el ministro. Ahora, il primer ministro presenta el team, vamos a decir, los ministros al presidente. El presidente tiene que aprobar. Normalmente se aprueba, mas hay que ver. Hoy estaba leyendo un analista que me pareció bastante interesante. Dice que nuestro faro, nuestra luz, è Mattarella, è il nostro Presidente della Repubblica. Nuestro Presidente della Repubblica que quiere, da un lado, que se respeten los acuerdos con la Unión Europea, que va a vigilar sobre esto. Y también
una política sobre la inmigración que sea humana, que este humanismo que era típico de l'Italia, esta capacidad de defender los derechos humanos de los más débiles tiene que continuar. Estas son las dos preocupaciones principales de nuestro presidente de la República, yo te digo claramente, va a ser nuestro faro, nuestra luz, la persona que de verdad puede limitar posibles eventuales excesos. Sí. Sí. Me parece curioso, bueno, no curioso, me parece preocupante que esta situación que está viviendo ahora Italia la hayan vivido recientemente Francia, en el proceso de la elección en la que el señor Macron obtiene su victoria, la obtiene sobre la señora Le Pen, que obviamente no es precisamente una admiradora de la democracia, ¿no? Es aliada de Salvini, de la Lega. Y vemos que en Holanda, en los Países Bajos, los grupos euroscépticos llegan al 20% del voto, que por primera vez en Alemania después de la guerra hay una representación significativa de la extrema derecha en el Bundestag, y que en Austria tenemos un cogobierno entre la extrema derecha y el Partido Conservador Austríaco, es decir, ya la extrema derecha, como en Italia, llega al poder. Sí. Llega al poder. Sí, y todas estas visiones son visiones euroescépticas, y todas estas visiones son visiones nacionalistas. Hacía yo una lectura, justamente 100 años atrás, terminó la Primera Guerra Mundial. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, obviamente, luego de la convulsión tremenda que significó la guerra y los cambios profundos que se dieron en la composición política europea, se produjo también un momento de grande incertidumbre, de inseguridad, de desconcierto de la gente. Y la respuesta a ese desconcierto fue el líder, fue la propuesta del hombre fuerte, fue la propuesta de nosotros versus los otros. Esta visión que dio nacimiento a los fascismos europeos en Italia en 1922, la marcha sobre Roma, en 1923 en Alemania el putsch de Hitler, en el 33 la toma del poder por los nazis en Alemania, en el 33 la fundación de la Falange Española, desde principios de siglo la presencia de la acción francesa, de la acción francesa en la historia del primer cuarto de siglo de Francia, que son en cierta manera los padres ideológicos de la actual señora Le Pen, ¿no? Como que las respuestas luego de un siglo, en momentos de preocupación, en momentos de angustia, vuelven a ser las mismas. Sí, es preocupante. Yo soy historiadora, por eso te entiendo esta lógica, esta preocupación. Yo diría de toda forma que aquí tenemos algunas culpas, como le hemos tenido con 100 años atrás. Primero, probablemente no hemos dado mucha importancia a, como no le hemos dado 100 años atrás, al descontento de la gente. No hemos dado respuestas a esta miedo de la gente. A la angustia, ¿no? A la angustia. Tenemos una crisis económica y sobre todo en esta crisis económica, sobre todo la pequeña, mediana empresa tuvo problemas. No fueron hechos políticas para defender estas empresas, como no fueron hechas políticas para defender los jóvenes
Los jóvenes no tienen trabajo. Se habla, por ejemplo, en Sicilia que tenemos casi el 65% de los jóvenes sin trabajo, que es muy elevado. Porque hay que hacer una diferencia. Nosotros hablamos del 11% de desempleo, pero tenemos algunas partes de Italia y algunas partes del pueblo italiano, sobre todo los jóvenes, que están sufriendo mucho más. Y también tenemos una Europa que lo siento muchísimo decir esto porque yo soy una europeísta, soy a favor de la Unión Europea, ma una Unión Europea que è vista más como en un papel de contable. De contadora, disculpe para mi español. Tiene más un papel de contadoras que un papel sin dar políticas que pueden ayudar. Por ejemplo, nos está faltando, como estaba hablando antes, una política de inmigración. Italia fue abandonada. Y una política económica común también, que es esencial. Allora, falta una política económica común, falta una política de inmigración. En esto Italia fue uno de los países, junto con Grecia y España, a sufrir más. Nosotros tenemos de los 3 a los 4.000 inmigrantes que llegan cada mes en nuestras islas. En nuestras islas tenemos que dar una respuesta. Y falta una política sobre justicias, o sea, tenían que también la Europa ser más integrada, más unida, de verdad. Ensa, te agradezco muchísimo. Creo que hemos hecho un análisis bastante pormenorizado de la situación. Esperemos que, ojalá las actitudes en general se orienten hacia estas observaciones que tú haces y que me parecen absolutamente pertinentes y válidas. Y obviamente esperemos que este proyecto de la Unión Europea, que es realmente el proyecto de integración y de, llamémoslo, de bloqueo de los nacionalismos que tanto daño le han hecho a Europa y al mundo, en el pasado, y que este proyecto pueda salir adelante, porque al final del día la Unión Europea le ha brindado a Europa 70 años de prosperidad y de paz, sobre todo, como no había pasado en los últimos 2000 años de la historia. Exactamente, por europea. eso tenemos que esperar en una mayor integración y que los jóvenes, sobre todo con los programas que tiene la Unión Europea de intercambio, sean cada día más europeos. Más europeos. Te agradezco muchísimo. De nada. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.